Quiero que vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Quiero hablar acerca de la iglesia primitiva. Vamos a entrar en un mes, próximamente un mes que lo hemos denominado un mes de evangelismo. Y quiero hablar acerca de la iglesia primitiva, de los comienzos de la iglesia en esta noche. En primer lugar, el tiempo de la iglesia está dividido en varios tiempos. En diferentes épocas se nombró a la iglesia de diferentes maneras. La iglesia, cuando empezó, se le conocía como iglesia primitiva, iglesia apostólica, iglesia pentecostal. Amén. De ahí vino la iglesia perseguida, luego la iglesia imperial, y luego, ¿verdad?, así sucesivamente hasta llegar a nuestro tiempo, a este tiempo que estamos viviendo como iglesia. Pero ¿dónde nació la iglesia primitiva? ¿O en qué año nació? Estos datos es bueno tenerlos, hermanos. ¿Por qué le digo? Porque debemos de aprender también de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuándo comenzó la iglesia? A partir del año 30 después de Cristo. Antes, en el Antiguo Testamento, usted no encuentra la palabra iglesia, no existía. O sea, el tiempo que hoy estamos viviendo, que lo conocemos que es una dispensación de gracia, o sea, usted no tiene que hacer nada para conseguir la salvación. De hecho, es la sexta dispensación que aparece en la Biblia. Posteriormente vendrá la última dispensación para el pueblo de Israel, que es la dispensación del reino milenario. Pero hoy estamos aquí por gracia. Pero este tiempo fue velado, este tiempo fue oculto para todos los profetas. Este tiempo en que estamos viviendo. Por eso es que Jesucristo fue que empezó a hablar de la iglesia. ¿Se recuerdan cuando le entrega el puño de llaves a Pedro? Amén. Y dice Pedro: a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuántas le dio? No sé. Amén. Me imagino que ha de ser un buen poco. Ahora no estoy bromeando. Pero le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino que sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿me está entendiendo lo que quiero decir? Antes no se conocía la iglesia. Jesucristo empezó a hablar de la iglesia, pero aún en el tiempo de Jesucristo no existía la iglesia. La iglesia comenzó a partir de su resurrección. Amén. ¿Y cuándo terminó la iglesia primitiva? Bueno, el tiempo de la iglesia primitiva terminó en el año 100 o 101. Los eruditos, los estudiosos no se ponen de acuerdo si el apóstol Juan murió en el año 100 o en el año 101. Están todavía descifrando la fecha. No hay una fecha exacta, porque Juan murió en paz. Juan no murió en la isla de Pasmos, como mucha gente cree. Juan murió en Éfeso. Amén. La historia cuenta que a él lo metieron, el emperador Trajano lo metió en una olla de aceite hirviendo. Hay un evangelio apócrifo que no está en la Biblia, que se llama Los Hechos de Juan el Apóstol, y ahí también vemos muchas cosas que el apóstol Juan vivió, como por ejemplo le dieron a beber veneno y no se murió. Lo metió Trajano en una olla de aceite hirviendo, y el apóstol Juan estaba como bañándose, imagínense. Amén. Y el apóstol Juan estaba en esa caldera hirviendo llena de aceite y le decía: hey, tírenme el paste para terminarme de bañar, porque esto no me hace nada a mí. O sea, imagínense qué poder el de la iglesia primitiva, qué poder el de los apóstoles. Ya quisiéramos nosotros tener ese poder. Amén. Ahora, también la iglesia primitiva se divide en tres fases. Estoy haciendo una pequeña introducción para que podamos entender.
Las fases de la iglesia primitiva, ¿verdad?, se divide en 4 prácticamente, pero 3 son las más extensas. Los primeros 5 años de la iglesia, ¿quiénes formaron la iglesia o quiénes fueron los fundadores de la iglesia? Los 11 apóstoles. Pero a partir del año 35 empieza a expandirse la iglesia. Entonces, a partir del martirio de Esteban hasta el concilio de Jerusalén, del año 35 al 50 después de Cristo, se le conoce como la expansión de la iglesia. Después, del año 50 al 68 después de Cristo, desde el concilio de Jerusalén hasta el martirio de Pablo, se le conoce como la iglesia entre los gentiles. Y a partir del año 68 al 100 o 101 después de Cristo, desde el martirio de Pablo hasta la muerte de Juan, se le conoce como la edad oscura de la iglesia, cuando fue destruido el templo. Pero no me quiero meter todavía a ese tema, sino que enfocarme en los 5 primeros años. Quizás hoy no pueda terminar y en otro momento vamos a continuar hablando de esto. Espero que usted venga para seguir la secuencia de esto. Pero quiero empezar definiendo la palabra iglesia. Iglesia no es estas 4 paredes. Esto es un auditorio. Esto es un lugar donde venimos a adorar a Dios. Donde cuando estamos adorando, si llueve, nos protegemos de la lluvia. Donde si está el sol fuerte, venimos mañana al ayuno o a la escuela dominical. Este techo, este auditorio nos protege del sol. Amén. Incluso entra poco polvo porque hay una puerta pequeña, nos protege incluso hasta del polvo. Pero esto no es la iglesia. Pero tenemos una palabra que a veces la explicamos mal. Decimos nosotros, vamos a ir a la iglesia. Y déjeme decirle que yo la digo. Amén. Estoy evangelizando a un joven de allá de mi país. Me lo quiero ganar para Cristo. Y me dio una gran lección. Porque él me dice, yo sé que no anda bien con el Señor. Pero yo le digo, y ya tenés a Cristo en tu corazón. Ya aceptaste. Así yo ya reconoce a Cristo. Entonces le digo yo, ¿y vas a la iglesia? Y él me dice con estas palabras, jefe, pero si la iglesia somos nosotros, pues. Entonces yo tengo que buscar otra manera para persuadirlo a que se congregue. Y yo le dije, pero tenés que buscar comunión con tus hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y la Biblia dice, y hoy enseñé esto, que Jesús nos llama a comunión con Él todos los días. ¿Y dónde tenemos comunión? Aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia, en el templo, ¿verdad?, donde estamos reunidos, en este auditorio, nosotros tenemos comunión con nuestros hermanos y tenemos comunión con Cristo mismo. Aquí no se puede tener intimidad con el Señor. Intimidad se tiene cuando usted entra en su aposento y cerrada la puerta, usted en secreto está con Dios, solo usted con Dios. Amén. Esa es intimidad con Jesús. Amén. Porque cuando yo voy a tener intimidad con mi esposa, niños, tápense los oídos. Cuando yo voy a tener intimidad con mi esposa, no voy a llamar a todos los hermanos de la iglesia, pues. ¿Verdad? ¿Sí o no? Eso no es intimidad. Pero si vamos a reunirnos para una cena con amigos, entonces eso es comunión. Entonces aquí al templo venimos a tener comunión con nuestros hermanos y con Jesús. Amén. Intimidad. Usted solita, usted solito, en su aposento, en el cuarto, en un lugar apartado donde usted decida. Pero por favor, que no sea en el baño, en el inodoro. Ahí no. Amén. Pues ahí no va a tener intimidad con Jesús, pues. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, la palabra iglesia, mire, es la palabra griega eclesia. Y eclesia no quiere decir iglesia, quiere decir asamblea. Y asamblea es un grupo de personas reunidas, una congregación. O sea, nosotros nos podemos ir bajo de un árbol, hacer una reunión de adoración y predicación, y esa es la iglesia. Usted se puede ir a un río, a unos bautizos o al mar
hace una reunión y ahí está la iglesia. No se va a cargar el templo hasta allá, ¿verdad? Para decir, vamos a ir a la iglesia y tenemos que llevar toda la estructura. Amén. ¿Sí o no? ¿Está entendiendo lo que le quiero decir esta noche? Yo sé que las introducciones son un poquito aburridas, pero ya viene lo bueno. Amén. Entonces ahí comienza la iglesia. Ya definida que la palabra iglesia es asamblea o congregación, ahora podemos entrar de lleno a la reflexión o a parte de la reflexión de esta noche. Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5 nos muestra cuándo comenzó la iglesia. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Cuál era el primer tratado? El Evangelio de Lucas. El libro de Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. Por eso él empieza hablando de esta manera. En el primer tratado, oh Teófilo, aquí ya no le dice excelentísimo, solo Teófilo. Pero sigamos. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo empezó? ¿Y con cuántos empezó la iglesia? ¿Ya se ha preguntado eso? ¿Cuándo empezó? ¿Y con cuántos empezó? Amén. Miren, ¿cuándo empezó? Cuando Jesucristo resucita. Ahí empezó a formarse la iglesia. Recuerdan que la Biblia dice que los discípulos habían regresado a pescar. Eso está en el Evangelio de Juan. Y los encuentra pescando. No habían pescado nada, pero Jesús ya había pescado. Amén. Ya descifró eso. Mire, los discípulos andaban pescando y Jesús en tierra ya había pescado. Entonces viene y le dice: bueno, echen la red. Y Pedro dice: bueno, la vamos a echar. Entonces dice que un montón de peces están pescando. Pedro lo reconoce, se lanza de la barca y Jesús ya le tenía preparado un pescado frito a Pedro en las brasas, un pescado al horno, no sé cómo se lo tenía, pero ya le tenía pescado. Y ellos se habían matado pescando y ya Jesús les tenía pescado. Amén. Ahora mire, Jesús estuvo con sus discípulos 40 días exactos después de su resurrección. Estuvo con ellos camino a Emaús. Estuvo ahí en esa segunda pesca milagrosa. Estuvo cuando se le apareció a Tomás el Dídimo, que a mí me da escalofríos eso, porque un día vas a ver mi testimonio, el que no lo sabe. Pero él cruzaba puertas. Una de las cosas que el libro de Gálatas dice que Jesús se vació a sí mismo, pero hay atributos que Jesús nunca dejó. Por ejemplo, la omnipresencia. Jesucristo aquí en la tierra fue omnipresente. ¿Y usted cómo lo prueba, hermano Carlos? Bueno, en varios pasajes de la Biblia, pero el que más recalco es cuando lo querían despeñar. Y dice que él pasó en medio de ellos. No lo vieron. ¿Por qué pasó en medio de ellos? Porque él es omnipresente. Se pasó en medio de ellos y ya no lo despeñaron. Amén. Entonces, cuando Jesucristo resucita con ese atributo omnipresente, atravesaba puertas. Pero una de las cosas que Jesucristo tenía eran las marcas de la cruz. Tenía el hoyo de los clavos en sus manos, el hoyo de los clavos en sus pies y la lanza que le atravesó el costado. Amén. Porque eso fue lo que pidió Tomás: hasta que no meta mi dedo en los hoyos de los clavos y ponga mi mano en el costado, hasta entonces creeré. Y Jesús lo reprendió.
por incrédulo. Amén. Entonces Jesús era omnipresente y nunca dejó de ser omnipresente. Ahora, ¿de qué atributo se despojó, por ejemplo, del conocimiento de cuándo sería su segunda venida? Porque Él no mintió cuando dijo, ni yo sé, ni los ángeles, solo mi Padre. Ese conocimiento Él lo dejó allá. Y como Él es Dios, Él podía decir, estos conocimientos los dejo, estos me quedo, estos atributos le quedan al Padre, y estos no. Estos sigo con ellos, porque Jesús es Dios. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Amén. Entonces, el Señor Jesucristo estuvo 40 días con sus discípulos. ¿Pero qué estuvo haciendo Jesús con sus discípulos? Capacitándolos. No vaya a creer que estaban rascándose la panza o celebrando el día de San Valentín como mucha gente. ¿Ah? No, estaban siendo instruidos. Amén. Para la labor evangelística que iban a hacer. Por eso, después de 2 años aquí en la iglesia, la pastora Keila ha decidido dar clases de liderazgo. ¿Para qué? Para formar a las personas. ¿Por qué? Porque necesitan capacitarse. Y hemos visto acerca del carácter del líder, acerca del carisma del líder, acerca del compromiso del líder. ¿Y cuál era el otro? Y acerca de la comunicación, que fue la del último martes. Pero esta capacitación va a ir fusionada con enseñanzas de evangelismo y las vamos a poner en práctica. Amén. Porque Jesucristo los instruyó para que permanecieran en la verdad, pero también los iba a capacitar para la labor evangelística misionera que ellos iban a hacer. Amén. Ahora, miren la secuencia. Que Jesucristo es perfecto. A Jesucristo no se le escapa nada. A nosotros se nos pueden escapar cosas, pero Jesús no. Ahora, miren, los instruye 40 días y los manda a orar 10. Porque si los capacita y no oran, no iba a haber nada, no iba a surgir efecto. Entonces los capacita por 40 días. Él asciende al cielo y les dice, váyanse y no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa que es enviada de mi Padre, que es el Espíritu Santo. Entonces, hasta el momento de la capacitación, ¿cuántos eran la iglesia? 11 personas. 40 días duró la iglesia con 11 personas. Por eso nosotros no nos debemos afligir cuando miremos que solo vienen a la capacitación de liderazgo solo 11 personas. Amén. Porque ahí estamos comenzando y estamos comenzando bien. Amén. Después que fueron capacitados, los mandó a orar. Aquí la pastora Keila ya nos va a mandar a orar. Dice que todos los últimos martes vamos a tener vigilias de oración. Capacitación, ponga atención que este es el modelo de Jesús, el que está implementando la pastora Keila. Capacitación, día martes. Y por la noche, un martes, oración. Ahora, ¿por qué solo un martes oración? Porque ese es el modelo de Jesús. ¿Cuánto tiempo los capacitó? 40 días. ¿Cuánto tiempo oraron? 10 días. Hay una proporción diferente. Amén. Porque la capacitación necesitaba más tiempo. Amén. Entonces, después de 50 días, ¿qué pasó? Vino el día de Pentecostés. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, descendió del cielo como fuego, no como rayo. El que desciende como rayo es Satanás, hermano. Por eso cuando la gente canta como un rayo cayendo sobre mí, yo me quedo callado. Porque el que cae como un rayo es Satanás. Él dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, dice Jesús. No es el Espíritu Santo. Así que cuando usted escuche cantar como un rayo, usted reprende en ese momento. Es como fuego. Es fuego ardiendo. Amén. Amén. A veces escuchamos como rayo, pero es como fuego. Él descendió como fuego. Amén. Porque dice, iban a ser bautizados. Amén. Juan dijo, van a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Dijo, él
último profeta, que fue Juan el Bautista. Amén. Viene sobre ellos el Espíritu Santo. Y esta es la segunda parte que quiero tocar acá. Y aquí nos vamos a quedar y continuaremos en una próxima oportunidad. Ya hablamos de que los capacitó, ya hablamos de que los mandó a orar, pero no se habían movido todavía de Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan que Jesús les dijo en Jerusalén primero, luego en Judea, luego en Samaria, ahí donde estaba pastoreando el hermano Oscar, y luego en los confines de Nicaragua? O sea, mire cómo va a ser la secuencia aquí. Camilo Ortega, Camilo Ortega, Managua, Samaria y Miguel Carmen, y luego en toda Nicaragua. No, eso es una broma nada más, la que estamos haciendo. Pero así fue la secuencia de Jesús. No se muevan. Primero en Jerusalén, primero aquí en el barrio, primero aquí en la antena. Cuando impactemos en la antena, entonces vamos a poder impactar en los alrededores. Pero si no impactamos aquí en la antena, difícilmente impactemos allá en los alrededores. Y ese es el objetivo que la pastora Keila y el pastor Oscar tienen para esta comunidad: impactar aquí con el favor y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora mira, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, dice la Biblia. Y en Hechos capítulo 1 verso 8, la palabra dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta en lo último de la tierra. La pregunta acá es: ¿para qué les dio poder? Sencillo: para predicar y ser testigos. Amén. Pues usted tiene que dar testimonio. Ay, pastor, entonces me voy a vestir bien. No, no es el testimonio. Testificar de Jesús. Usted donde quiera que ande, en su trabajo, al vecino, a sus hijos, a su familiar que no conoce a Cristo, háblele de Jesús. Eso es testificar. A eso nos mandó el Señor. A testificar de las grandezas que Él iba a hacer y estaba haciendo y hizo. El Evangelio, la luz que le resplandecía a los hombres, es la luz que debe de ser predicada en este tiempo. Amén. ¿Sí o no? Ahora, una vez yo tuve un debate con un hermano pastor. Él me dijo: mire, pastor, es que si usted no es bautizado por el Espíritu Santo, usted no puede echar fuera demonios. Ahí yo le dije: ¿por qué? Si uno echa fuera demonios, no por que sea lleno del Espíritu Santo, hecho fuera demonios por la palabra, en el nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia: lo que hagas de palabra y de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús. Usted echa fuera demonios por la palabra. Amén. Usted declara sanidad por la palabra. Usted declara prosperidad por la palabra. Usted declara bienestar por la palabra. Pero predique el Evangelio de Cristo por la unción y el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Amén. Entonces yo le dije: vamos a la Biblia. En Lucas capítulo 10 verso 9 dice, cuando comisiona a los 70: y sanad a los enfermos en aquella, y sanad a los enfermos que hay en ella, en la ciudad, y decirles: se acercó a vosotros el reino de los cielos. Aquí todavía no habían recibido la promesa, y a ellos sanaban. Entonces no es una regla que yo sea bautizado por el Espíritu Santo para sanar. El don lo puedo tener. Amén. Y el 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y no habían sido llenos del Espíritu Santo todavía. Amén. Porque Él dijo: si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir sobre ustedes. Entonces el poder para echar fuera demonios y el poder para sanar ya se nos había dado. Pero el poder para evangelizar no. El poder para evangelizar te lo da el Espíritu Santo. Amén. Porque de hecho Él es el que convence al ser humano de pecado. Mire, hemos estado relacionados con unos pastores allá en Santa Marta del Carao, siervos de Dios.
A mí me empezaron a llevar el año pasado, el año antepasado fui la primera vez, el año pasado fui, este año estoy yendo. Y ellos me decían, hermano Carlos, es que no lo queremos hacer una campaña evangelística porque no queremos que se sienta mal. ¿Y por qué? Es que aquí la gente es dura. Ay Dios, dije, yo me voy a venir bien ayunado, bien orado. Y el pastor Horacio Sararruzi me decía, no sabe lo que está diciendo, hermano. Aquí han venido evangelistas, me dice. Un evangelista que trajimos aquí dice que ese hombre era, por favor, 3 días, ni un alma. Así de duros. Y yo decía, será cierto. Y que me hacen 2 días de campaña y me voy. Un día me fui con Emanuel, nada. Bueno, yo vine, me consolé yo mismo y dije, unas son de cal, unas son de arena. Después, hermanos, la semana pasada me voy otros 2 días de campaña a ese sector. Uno de un montón de gente. Y yo dije, ¿será que ya te me fuiste, Espíritu Santo, que no hay efecto en la palabra? Entonces, hoy estuvimos hablando con ellos que quizás esa no es la estrategia, hay que buscar otras estrategias. Esa gente está dura. Amén. Pero ellos están perseverando y los admiro por eso. Pero el poder para predicar el evangelio solo te lo da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora mira, vino el Espíritu Santo sobre ellos y los envistió de poder, pero no poder para sanar, pero no poder para echar fuera demonios, sino poder para predicar. De hecho, la palabra hebrea o griega para poder es dunamis, algo que impacta, algo que tiene una onda expansiva y va a abarcar Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra, pero no sanando como parte principal, pero no echando fuera demonios como parte principal, sino predicando el evangelio como pieza clave y principal para que las almas y las personas reconozcan que solamente en Cristo hay salvación. Amén, gloria a Dios. Amén. Ahora, primero esa investidura, ¿qué les hizo? Los iluminó, les dio sabiduría, amén, les dio entendimiento. De hecho, dicen que los apóstoles hablaban y hablaban en otras lenguas, que aquí lenguas es idiomas. O sea, imagínense qué impactante fuera que aquí venga un chino y venga yo ungido por el Espíritu Santo y me suelte a hablar en chino con el hombre. De ahí viene un alemán y yo me suelte a hablar en alemán. Así pasó ese día en el aposento alto, en ese lugar, cuando se soltaron hablando en diferentes lenguas. Hablaban medos, persa y el montón de lenguas, idiomas. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo tenía que darse a entender. Entonces los iluminó. Después de eso, de que los ilumina, cuando son llenos del Espíritu Santo, les dio un nuevo concepto de lo que era el reino de Dios. Amén. ¿En qué se enfocaba el reino de Dios? No en un poder político como lo esperaban los judíos, como un libertador de la esclavitud romana, sino que les enfocó el reino de una salvación de pecado, de una libertad de la esclavitud de pecado. Amén. Y por último, les dio poder para impartir con fervor el evangelio de la palabra de Dios en los corazones. Amén. Y empezó Pedro a predicar. Ahí los primeros 40 días eran 11. En el momento de la oración se le anexaron otros y llegaron a ser 120. Amén. Incluyendo María, la madre de Jesús. Amén. A los 50 días, el día de Pentecostés, ya no eran 11, eran 120. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar en diferentes lenguas, empieza a presentar